Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. Y en esta ocasión me da mucho gusto, además, haber sido invitado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Estar aquí en la capital de mi tierra, en Toluca, en la invitación que nos hizo el doctor Sergio Medina Peñalosa, como dije, presidente de ese tribunal. Muchas gracias, presidente, por habernos recibido, estar aquí en el Palacio de Justicia del Estado de México, en la capital del Estado, en Toluca, para platicar de lo que hace este tribunal y de lo que has hecho tú al frente de él. Gracias, doctor. En principio, agradecerte a ti que hayas aceptado la invitación. Hoy precisamente estamos ubicados en la presidencia del Palacio de Justicia, un palacio que fue el primero que se crea aquí en la capital del Estado de México en el año 1874, y a partir de ahí alberga a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y en estos momentos solo lo ocupa el Poder Judicial, que como tú sabes y como el público sabe, los poderes judiciales lo conformamos por todos los jueces que administran justicia en el tema que se llama justicia cotidiana, quiere decir en la materia civil, familiar, mercantil, ahora también la materia laboral, que es otra de las ramas que próximamente, ya tenemos ahí un tiempo para que se ingrese a formar parte de los poderes judiciales. Y sin duda pues estamos en un ambiente muy dinámico, un ambiente de innovación, porque como lo comentas, el Estado de México tiene 17.1 millones de habitantes, es el estado más poblado, y sin duda este es el tribunal que desahoga el mayor número de asuntos al año, alrededor de 238,000 asuntos al año resueltos en todas las materias que ya he comentado. Es decir, 800 asuntos diarios en promedio. Más o menos. En promedio 800 asuntos diarios, es un número impresionante, y además por la propia geografía que tiene el Estado de México se distribuye, a diferencia de la capital, que concentra en ciertos palacios o lugares de justicia. Aquí están distribuidos 81 edificios distintos a lo largo de todo el Estado de México. Entonces, comprenderás que la carga de trabajo es compleja, la actividad es compleja, pero los retos también. Claro. El reto también es muy importante. Dentro de la gama de asuntos que atendemos, la mayor parte de los asuntos son de carácter civil. Ocupa casi un 34% de los asuntos de esta naturaleza que se resuelven. Son discusiones de propiedades, de deudas, de algún tipo de deudas, sí, de hipotecas, de sí, ese tipo de asuntos, ¿verdad? Así es, el 34%. Después, la materia familiar. Divorcios, herencias, patrias potestades, custodias de los hijos, ¿verdad? Sin duda. Y finalmente, la materia mercantil, que tiene una parte mínima. Acá tenemos juzgados especializados en materia mercantil. Se especializó con motivo de los estándares que nos establece Banco Mundial para evaluar el rubro de cumplimiento de contratos. Y ha sido una excelente oportunidad para ponernos a prueba en el Estado de México y orgullosamente de contar con el número 1 en esta calificación dentro de los poderes judiciales que tiene el Estado, al haber obtenido este primer lugar por parte de Banco Mundial en mejora regulatoria, donde se evalúa el tema de cumplimiento de contratos, que hay dos grandes momentos. Uno, la calidad de los procesos judiciales, y otro, el tiempo de resolución. Y la materia penal, que ahora ha estado en estos últimos años, tan comentada por los nuevos sistemas de enjuiciamiento penal, la oralidad, que no solo se restringe a lo penal, también en otras materias se ha incorporado, pero tu materia penal también es muy compleja. Ocupa un 12% de los asuntos del total del universo de los asuntos, aunque sin duda genera siempre, por la propia sensibilidad y la naturaleza de la materia, genera pues mucho interés, tanto interés social como interés jurídico, algo que, como comentas, actualmente se hizo pues una gran modificación para hacer de lado los juicios escritos e incorporar el modelo acusatorio que habla de la oralidad, prácticamente de la oralidad. Sí, el 90% de las películas que tratan temas judiciales y el 90% de los libros o novelas que los tratan son en materia penal. Solo el 10% es en materia
de alguna custodia de hijos o de algún problema ecológico, como alguna película que ganó un Oscar. Así es. En fin. Sí, es la propia naturaleza. Es un sector muy sensible para todos los ciudadanos. Y más allá del trabajo cotidiano, doctor, que es pues, resolver los asuntos, generar o anticiparnos a las reformas legales, aquí tenemos dos ejes principales. El primero, buscar la innovación en todo. Tratamos de buscar la innovación en cada una de las actividades que se realizan. Ahora te comentaré qué alcance tiene para nosotros esto. Y el segundo, la responsabilidad social. Y seguramente me dirás a qué se refiere la responsabilidad social. Sí. Bueno, el primero de los temas, la innovación. Aplicamos las tecnologías. Estamos a punto de inaugurar un complejo de telepresencia judicial que impacta en la posibilidad que tenemos para agilizar los tiempos a favor del ciudadano, haciendo o desahogando pruebas distantes. Y es una especie de formato como utilizando tu teléfono celular o tu tablet, donde puedes desahogar incluso una prueba pericial, una prueba testimonial, cualquier otro dato que agilice al final del proceso. Pero esta innovación va más allá, en buscar esquemas donde todos trabajamos a través de juntas o de reuniones, o jueces, magistrados se reúnen, que es un tribunal enorme. Somos 400 jueces, somos 58 magistrados y el total del personal, alrededor de 5.200 compañeros que trabajan en las distintas categorías judiciales. Y hemos generado una forma distinta de trabajo porque buscamos mucho la cuestión de los equipos, el trabajo de equipo, que es lo que te fortalece, además de pues, todas las ideas que se han desahogado en temas muy importantes como la mediación, que es un tema también muy sensible, de que ya te comentaré, la mejora regulatoria, que es un tema dedicado para la materia mercantil, los centros de convivencia. Entonces sí es todo un universo de aspectos que abarcan más allá de los solos juzgados. Y el otro tema que te comentaba, la responsabilidad social. Consideramos al interior de esta institución que nuestra función no cesa en las salas de oralidad, Claro. que no cesa en los juzgados, que es necesario llevar la visión y la misión de lo que hacen los jueces más allá de estas salas. Y ahora hemos implementado un programa que se llama Yo por la Justicia. Y este programa va para las escuelas. Entonces van los jueces, van los magistrados y hablan con los estudiantes de quinto, de sexto de primaria, de secundaria, sobre la función del juez, la importancia de la cultura de la legalidad, y retomamos mucho de aquellas clases de civismo que pues recordarás que llevamos mucho y que eran excelentes estas clases. Imprescindibles. Imprescindibles. Y creo que le debemos mucho de nuestra formación a ellas. Sí, sin duda. Y ahora lo que nos damos cuenta con el paso del tiempo es que a veces podemos llegar a degradarnos cuando estamos en un juzgado. Y es comprensible porque el que tiene un interés procesal a veces puede falsear las cosas, a veces puede hablar a medias, verdades a medias. Entonces lo que estamos generando Llevar agua a su molino. Llevar agua a su molino, tal cual. Y lo que pretendemos con este programa es que desde pequeños fomentemos esta cultura de la legalidad. Ahí está una parte muy bonita del compromiso de una institución que excede su función original y su propia naturaleza, que es solo impartir la ley, decir quién se queda o quién sale, quién es culpable o no, quién gana un juicio o quién lo pierde. Y ahora, pues estamos inmersos en esta dinámica de responsabilidad social. Vamos a una brevísima pausa y después de esta seguiremos platicando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Continuamos nuestra plática con el magistrado doctor Sergio Medina Peñalosa sobre la justicia mexiquense. Hay algo que quisiera que le explicaras a nuestro público y que sé que tú lo estás desarrollando porque es una de tus principales preocupaciones. Y lo platico a nuestro amable auditorio de la siguiente manera. Muchas de las leyes que rigen el proceso en diversas materias son muy novedosas, son muy nuevas. Lo he visto yo como abogado litigante, pero también lo que pasaba en otras épocas. Soy hijo de abogado litigante
igual que tú eres hijo de abogado. Soy padre de abogados litigantes, pero nunca ha habido cambios tan rápidos y tan sustanciales como en estos tiempos. A veces digo que yo desde que me recibí he tenido que volver a estudiar la carrera 5 veces. Y mis hijos, que son muy jóvenes, han tenido que estudiarla ya por segunda ocasión. La Constitución con la que ellos estudiaron hace menos de 10 años ya no existe. Así es. Ahora es otra. El Código de Procedimientos con el que estudiaron ya no existe. Ahora es otra. Lo he visto en los casos que a ti te corresponden en materia penal, pues un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. En materia civil, muy concretamente en la materia de divorcio, nuevas reglas. Y esto no solo nos obliga a estudiar a nosotros los litigantes, obliga a estudiar a ustedes, los jueces. Estamos aprendiendo jueces y litigantes al mismo tiempo, como estamos aprendiendo al mismo tiempo maestros y alumnos al mismo tiempo. ¿Qué están haciendo ustedes para esta capacitación, entrenamiento de los juzgadores? Muchos juzgadores son de carrera, tú mismo eres un juzgador de carrera, no eres de una designación caprichosa de la alta política, sino has realizado una carrera. ¿Qué están haciendo para esa preparación? Una de las grandes ventajas que tenemos en el Estado de México es que el nombramiento de jueces y de magistrados es por oposición, y el resto de las categorías que intervienen en todo el escalafón también se nombran a través de un curso y de un concurso. Y efectivamente ahí tienes mucha razón. Estamos en un mundo tan cambiante desde el aspecto legal, que sin duda tiene uno que volver a replantearse, a estudiar y a reinventarse. Y las instituciones no somos ajenas a eso, al contrario, Claro. nos estamos reinventando constantemente. Cuando vienen los modelos de oralidad, cambiamos toda la percepción de la justicia, porque tenemos que cambiar la arquitectura judicial. Las salas tradicionales que nos funcionaron mucho tiempo para los juicios escritos, se trasladan ahora por escenarios distintos donde está presente el juez, las partes, etc. Entonces esto habla de la modificación de la arquitectura judicial, pero también la incorporación de modelos de gestión, algo que antes no había. Antes no se tenía esta parte del modelo de gestión porque simplemente cada juzgado funcionaba como una pequeña unidad. El juzgado primero, el juzgado segundo, conformado de su juez, sus 2 secretarios y el personal de apoyo. Ahora lo que estamos haciendo aquí en el Estado de México es un nuevo modelo de gestión, algo que yo le llamo juzgado corporativo. ¿Cómo es eso? Yo le llamo juzgado corporativo porque implica ahora un stock de jueces que atienden una problemática y que están apoyados por personal común. No Correcto. tienen un juzgado específico, sino que de acuerdo al modelo y a la distribución de las tecnologías que posibilita que un software sea el que esté generando las audiencias, ellos comparten cubículo, comparten sala de audiencias, se desahoga una, entra otra. Ya no hay feudo. Ya no hay feudo, ¿sí? Y efectivamente trabajan de forma distinta. A mí me encantaría que conocieran cómo están funcionando los juzgados ahora, porque dista mucho de lo que tú decías. Tú y yo aprendimos bajo un modelo de un juicio escrito, aprendimos bajo ese chip mental todavía de hacer un alegato perfectamente pensado y reflexionado, y actualmente los modelos ya nos llevan por otro camino. Entonces sí ha sido necesario generar otras habilidades en los jueces, muy distintas de solo el conocimiento de la ley. Y actualmente se les dan pues clases de argumentación, de expresión oral, de imagen pública, de desarrollo personal, de liderazgo, muchos otros temas que antes no se contemplaban. Esto es hablar de una cualidad de competencias. Y en la escuela judicial que tenemos, que está cumpliendo 31 años, sin duda también la más importante del país, nuestra Escuela Judicial del Estado de México maneja un modelo por competencias. Entonces probamos a los jueces como si estuvieran en el escenario más acorde a la realidad, sus habilidades. Y esto ha dado un excelente resultado. Hay un programa constante de capacitación para los jueces y debo decir también con mucho orgullo que nuestra Escuela Judicial es la única reconocida por ANUYES. Tenemos también posgrados, especialidades, maestrías, doctorados, entre otros escenarios más que le dan esta fortaleza. Entonces, manejamos los grupos focales para discusión entre jueces y magistrados. Y además se complementa con la capacitación en la propia Escuela Judicial.
Y esto nos ha permitido tener o ir a la par de las grandes reformas de las que tú has hablado, que se dan en todas las materias. Sin duda no es solo la materia penal, empezó en la materia penal en el 2008, pero actualmente ya tendremos códigos nacionales. Yo lo veo una gran ventaja. Yo te voy a decir que tener códigos procesales lo veo como una gran ventaja, a pesar de que ha sido discutido ahí, que se rompe un poco la soberanía de los estados en estos temas, pero posibilita aplicar o bien homologar las categorías conceptuales por parte de los jueces de todo el país. Entonces, la aplicación de este Código Procesal Penal, ya tenemos también en puerta el Código Civil, el Código Familiar, la Ley General de Medios Alternos, la de Justicia Restaurativa. Entonces, hay una nueva dinámica que nos impone a nosotros como juzgadores estar al día en los conocimientos y sobre todo también pues prepararnos. Y además que fortalecemos mucho también la parte ética, que es otro de los grandes temas muy sensibles para el propio ciudadano. Pero qué bueno que mencionas, y yo lo subrayo y lo avalo, la excelencia de la Escuela Judicial del Estado de México. La conozco bien, he tenido la oportunidad de visitar, he tenido la oportunidad de dar pláticas y conferencias ¿sí? Ahí, y creo que es uno de los activos muy valiosos en materia judicial en este Estado y que puede ser un ejemplo para muchas entidades de la República. La formación judicial para nosotros ha sido eje importante y columna vertebral del desarrollo de la institución. Por eso nos ha permitido también que a partir de la escuela judicial y de la riqueza que tiene y la experiencia que tiene, ser parte de la red general de escuelas judiciales del país, y de hecho el Estado de México es el que tiene la Secretaría General. Quiere decir que toda la parte del conocimiento que se da en otras escuelas judiciales se genera aquí en este Estado de México. Lo mismo que en mediación, que es otro de los grandes temas. Ese es uno de los temas que quisiera que nos platicaras, porque creo que ahí está gran parte del futuro de la justicia en México. Una justicia rápida, una justicia menos cara en cuanto se refiere a honorarios, abogados, etcétera, menos cara para el erario en lo que se refiere a personal judicial, menos sufrida para todos los que tienen que acudir a dirimir conflictos, rápida, sencilla, cómoda. ¿Cómo va en el Estado de México esos sistemas? Platica. Así como lo comentas, se ve el conocedor de estos temas, porque efectivamente la mediación habla de imponer una cultura de la paz, que ésta se imponga sobre los litigios, es decir, que en lugar del desgaste común de las partes, de ir para un juicio, desahogar pruebas, alegatos, etcétera, finalmente haya un tercero imparcial que es un facilitador, es un mediador, que posibilite que las propias partes lleguen a la solución del conflicto. Lo hemos aplicado en la materia familiar y ha dado un excelente resultado. La materia familiar, que regularmente hay muchos orgullos y mucho sentimiento detrás, claro, y además claro. Los niños, lastimaduras personales. Claro, es un tema complejo. Entonces, en materia familiar ha dado un resultado excelente porque posibilita abrir esos puentes de comunicación, genera puentes de comunicación. Y al final te das cuenta que el fomento de la cultura de la paz tiene que ser parte importante de la apuesta que tenemos que hacer los poderes judiciales. Sin duda tenemos que llegar a fomentar esa cultura de la paz porque es lo que construye ciudadanía. Claro. Y es otra de las funciones importantes que tenemos nosotros como jueces. No es solo dirimir la controversia. El juez tiene que asumir una función de ser un factor de cambio social. ¿Y cómo puede ser un factor de cambio social un juzgador? En la medida que fomenta la paz, en la medida que construye ciudadanía, en la medida que sus sentencias son claras, nítidas, transparentes, objetivas y que las entiende el propio ciudadano. Aparte de haber mediadores oficiales, vamos a decir, también el propio juez se convierte en un promotor de la mediación y hay mediadores del gobierno en los juzgados. Sí. Pero hay también servicio privado de mediación, es decir, hay mediadores certificados. Sí, últimamente la propia ley del Estado de México establece que existe la mediación que realiza el Poder Judicial, que es la mayoritaria.
pero también se han abierto las puertas para que otras materias y otros profesionales desahoguen por su cuenta mediación en forma privada. Por ejemplo, con los notarios. Capacitamos nosotros en el Poder Judicial a un grupo de notarios para que fueran notarios mediadores. Notarios mediadores. ¿Sí? Y ahora pues tienen esta certificación que da nuestro centro de mediación y que les permite a ellos desahogar y llevar esta voz de la cultura de la paz. Pero también, si cualquier persona está interesado, pudiera hacerlo si pasa, por supuesto, por el control de capacitación, de curso, de preparación y de certificación que ofrece la Escuela Judicial. Qué bueno. Esa es una magnífica oportunidad. Repito, creo que allí va, para el bien de todos los que tenemos que recurrir a la justicia, un camino de futuro. ¿Algo más que quisieras agregar, presidente? Bueno, en esta cuestión de la innovación, doctor, orgullosamente recibimos un premio, el premio YouGov, que es un premio sobre tecnologías aplicado para innovaciones como el juzgado especializado en órdenes de aprehensión y en cateos en línea, que es el único que tenemos en el país, atiende las 24 horas del día, los 365 días a través de una solicitud escrita, donde se plantea entonces una respuesta jurídica también por esta vía de Internet, y ha dado un excelente resultado. ¿En qué consiste esa? ¿Qué servicio es? Sí, las órdenes de aprehensión y los cateos se hacen ya en línea. Esto ha requerido que también la Fiscalía y otras instancias empalmen su modelo de gestión y su plataforma tecnológica. Es decir, ya la Fiscalía lo solicita por vía Internet al juzgado de control. A la hora que sea, y hay jueces despachando directamente las solicitudes, atendiéndolo, y se soluciona toda la parte de la burocracia. Y ya no existe aquella regla viejísima de que si no se puede acudir al juez por razón de horario, ahora sí se puede acudir al juez. Por Internet. Y sin duda, en el Poder Judicial mexicano estamos orgullosos. Ha habido muchos logros en la parte de capacitación, en la parte de mediación, en los juzgados mercantiles, en los juzgados civiles, en la materia penal también. Tenemos 100 jueces dedicados a la materia penal, con 100 salas dispuestas para esto. Entonces, creo que estamos cumpliendo, sin duda estamos cumpliendo. No creo, lo afirmo, estamos cumpliendo con esa exigencia ciudadana de tener una justicia de calidad, transparente, con prontitud, con celeridad y sobre todo para beneficio del propio ciudadano. Pues muchas gracias, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, doctor Sergio Medina Peñalosa. Te agradecemos que nos hayas recibido y que nos hayas explicado cómo está funcionando la justicia mexiquense. Mi agradecimiento para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias a ustedes por habernos recibido en sus hogares y nos veremos en la próxima.